hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos los hermanos juntos en armonía para estudiar un poco del libro de los Gálatas, ¿no? Y tener la predicación del día de hoy. Vamos a empezar con nuestra clase. Y como ven, ¿qué libro estamos estudiando? Gálatas. ¿Y en qué capítulo vamos? En el 4, muy bien. Entonces, nuestro tema es Gálatas 4 y hoy vamos a ver del 12 al 20. Y vamos a pedirle que pongamos nuestros celulares en modo silencio, no nos vean hablar cuando mandaron eso. Bueno, nuestro tema, como sabemos, es el libro de Gálatas. Y vamos en el capítulo número 4. Dentro de las partes de la predicación, en el caso del estudio de los libros, como introducción, se dan los antecedentes. ¿Sí? Los antecedentes del libro de los Gálatas es, ¿quién escribió? ¿Quién escribió el libro de los Gálatas? Pablo, muy bien. El apóstol Pablo. ¿A qué parte de la Biblia pertenece Gálatas? Al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué parte corresponde a Gálatas en el Nuevo Testamento? A las cartas paulinas, muy bien. Preguntamos, otras cosas que se preguntan es cuándo se escribió y dónde se escribió. En el caso de Gálatas, no hay un lugar preciso que se diga, pero se especula y se hacen especulaciones de dónde fue. Solamente, pero un lugar que diga aquí, ¿sí, hermanos? Yo en una clase que tuve anoté que la carta a los Gálatas fue escrita en uno de los viajes misioneros de Pablo, según Hechos, capítulo 13, verso 14. Sí, es uno de los lugares donde se piensa. Bueno, ahorita lo vamos a ver, vamos a llegar ahí, cómo se llega a esa parte. En Hechos 13, ¿verdad? Hechos 13 es el primer viaje misionero de Pablo. Así es. Y los antecedentes, obviamente, de las iglesias, ¿dónde los encontramos? ¿En qué libro viene la historia de la iglesia? ¿Sí, hermano? En Hechos. Ahí podemos encontrar los antecedentes que tenemos de la iglesia de Galacia. Hechos 14 y 15 es el segundo viaje misionero y Hechos 13 es el primer viaje misionero. Vimos Tesalonicenses en el segundo viaje del apóstol Pablo, ya lo vimos en Tesalonicenses. Cuando vimos Tesalonicenses vimos que ese fue en el segundo viaje y en el primer viaje misionero fue la primera visita a los Gálatas. ¿Sí? A los Gálatas Pablo los visitó al menos descritas 2 veces, en el primer viaje misionero y en el segundo viaje misionero. De hecho, me acuerdo aquí nos preguntaban, ¿y cómo llegó a la iglesia el apóstol Pablo en Galacia? Entonces, que ya había iglesia, ¿verdad? En el primer viaje se había instalado la iglesia y en el segundo llega ahí a la iglesia en Gálatas, en Galacia. Y ahora sí empezamos con la introducción, hermanos. Alguien que me ayude también. Va a hacer un repaso de lo que ya vimos en Gálatas 1. Gálatas 1 habla de un evangelio diferente, ¿sí? Que estaba maravillado Pablo de que los Gálatas ahora estuvieran siguiendo un evangelio diferente. No que hubiera otro, sino que estaban en un error. Un evangelio modificado, fue lo que vimos. No es un evangelio que nos lleve a la salvación. Gálatas 2. En Gálatas 2 vimos dos ejemplos que les da Pablo a la iglesia de Galacia, donde el problema de los judaizantes ya había estado. Uno de esos ejemplos fue que había hermanos fariseos que querían que los gentiles se convirtieran en judíos y se convirtieran en fariseos.
Entonces hubo un concilio, que es el primer ejemplo, hubo un concilio en Jerusalén. Y de ahí vimos que el resultado de ese concilio es que no se iba a obligar a los gentiles a circuncidarse. Y el otro ejemplo que vimos en Gálatas 2 fue que Pablo, cuando fue a la iglesia en Antioquía, se juntó con todos los hermanos, ¿verdad? Con los gentiles, y aquí vimos, ¿verdad? Todo lo que podía comer y lo que podía hacer. Y lo hacía Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos aquí las comidas que los judíos no podían comer? Y las cosas que no podía hacer un judío con un gentil. Ese fue otro ejemplo que vimos de los dos ejemplos que se ven en Gálatas 2, donde demuestra que los judaizantes estaban equivocados. Gálatas 3, vimos ya también que les dice a los Gálatas eso de la reprensión es más fuerte. Como hemos visto, Gálatas es una carta de reprensión, y les dice Gálatas insensatos. Y les dice insensatos porque estaban cambiando su salvación por fe por la salvación por las obras de la ley. ¿Sí? Y ya entramos al 4. ¿Sí? Y en el 4 vimos los tiempos. La clase pasada, esta clase no me tocaba ahora, no nos tocaban quedar muy poquitas, muy pegaditas de 15 días, pero gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Y ya lo estudiamos y ya avanzamos en el 4. Pero ya vimos que los tiempos, vinido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Vimos por qué nacido de mujer, cuál es el significado de nacido de mujer, y nacido bajo la ley. ¿Para qué era nacido bajo la ley? Eso ya lo vimos. Y vimos que los Gálatas en otro tiempo serían a sus dioses, pero ahora en este tiempo ellos habían conocido a Jesucristo y habían creído por fe. Pero ahora estaban cambiando la fe en nuestro Señor Jesucristo por las obras de la ley. Y ahora sí vamos a empezar donde nos quedamos. Alguien que voy a regresar un poquito. El 10 y 11 ya lo vimos y vamos a empezar el 12. Guardaban los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí esto es una felicitación a los Gálatas. No, ¿qué es? Una reprensión. ¿Sí? Guardar los días es que la iglesia de Cristo en Galacia guardaba el sábado, guardaba las lunas nuevas, hacía el año del jubileo, guardaba el Pentecostés y guardaba la fiesta de las Hermanadas. Estaban cambiando completamente lo que Pablo les había enseñado por las obras de la ley. Y me temo de ustedes que hayan trabajado en vano con ustedes. Aquí nos quedamos. ¿Sí? En una reprensión muy fuerte se Pablo. Ahora sí, me pueden ayudar, vamos a comenzar con el 12. Les ruego, aquí vemos, ya cambió la manera de hablar. Les ruego, por favor, hermanos. Estoy hablando fuerte, ¿verdad? Y de repente Pablo cambia de tono de voz. Pero les ruego, por favor, y hermanos. Todavía los consideraban sus hermanos, aun cuando los Gálatas estaban en el error, los reconocían como sus hermanos. Les ruego, que les rogaba, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. ¿Alguien que me pueda decir la historia de Pablo para saber qué significa esto? Con respecto a esto, ¿cómo era Pablo? Perseguidor de la iglesia. ¿Por qué perseguía la iglesia? Porque él era un judío y un fariseo de fariseos. Era una persona que seguía al pie de la letra las ordenanzas de la ley. ¿Sí? ¿Y qué pasó con él después? Se convirtió al cristianismo. Y lo que había aprendido, lo tomó por basura.
háganse como yo, porque yo también fui como ustedes. Yo también así el sábado en la sinagoga. Yo también, cada que había luna nueva, con mi familia reunidos para el partimiento del pan, para la fiesta de la luna nueva. Para cada fiesta Pablo ya estaba, no solamente estaba adelante como todo buen fariseo, adelante en la fiesta. Pero ahora él había aprendido que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo iba a ser la salvación. Y por eso ningún agravio me han hecho, porque yo así era como ustedes. Pero cambié, esa es la gran diferencia, hay que cambiar. No te puedes quedar, no se pueden quedar así ustedes que son la iglesia de Dios. Rechacen de una vez por todas las ideas siniestras de los judaizantes. Es lo que quiere decir aquí en el 12. 13. Pues vosotros sabéis que con esta dura enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio del cielo. Al principio, necesitamos remontarnos al primer viaje misionero. Aquí al principio es primer viaje misionero. Vamos a ubicarnos ahí. Esto es Hechos 13. ¿Qué pasó en el primer viaje misionero? Apúntenlo los que no saben esa clase, Hechos 13, y lo ven en 10 minutos, lo leen todo. ¿Qué pasó en Hechos 13? Al principio. En el Hechos 13 se narra el primer viaje misionero. Que parte de ese viaje pasó por Galacia. Entonces, al principio, el primer viaje misionero de Pablo, de Hechos 13 y 14, se sabe que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Tenía una enfermedad. Pablo tenía una enfermedad y en el primer viaje lo tenía. Y si leen ustedes, por favor, por eso les pido que lean Hechos 13 y 14, no se menciona. Pablo no menciona, Lucas no menciona nada de la enfermedad, pero ahí estaba la enfermedad. Aquí lo vemos desde el principio, desde la primera vez que fue y visitó los Gálatas, ya tenía esa enfermedad en los ojos. Alguien que nos lea Hechos 9, 13 al 18. Pablo quedó ciego en el desierto, en el camino de Damasco. Y el que lo cura es Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos en su nombre. Y el Señor le dijo: ven, porque el instrumento escogido me es este, para que al llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, sea lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Ananías sana a Pablo de su vista. De hecho, en otras versiones dice que caen como escamas de sus ojos. Pero aquí no se sabe así se cierta. ¿Así algo que te diga estaba enfermo de esto? No se sabe. Pero sí que la enfermedad de Pablo en esa ocasión, al principio, era notoria. Y que era tan notoria que usted podría verlo y en lugar de pegarse, quítate de él porque trae algo en los ojos, no se te vaya a pegar. O sea, era algo muy notorio que se alcanzaba a ver y que hacía que la gente se alejara de él. Y entonces aquí dice: pues saben ustedes que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y él está llevando todo hacia el principio, hacia el primer viaje misionero. Alguien que lea el 14, ¿qué pasó en el primer viaje misionero? Aquí lo narra. ¿Cómo pasó
aquí en Gálatas, ¿qué pasó en ese primer viaje? Alguien que lo lea, Gálatas 14. No me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. No me despreciaron. Fíjense la enfermedad de él. La enfermedad era para despreciarlo. La enfermedad era para desecharlo. O sea, no era para ir a verlo. Estaba predicando el evangelio aquí. Unos hermanos, no era para ir a verlo. No, era para desecharlo de lejitos. Y si recuerdan muy bien, en Listra, que es una de las iglesias en Galacia, en Listra, lo recibieron y separan a los dos. Vean, en el primer viaje misionero iba a Bernabé y Pablo. ¿Y a quién es el que consideran mayor? ¿A quién? A Bernabé, porque le llaman Mercurio, el máximo dios de los griegos. Y a Pablo le llaman Mercurio, pero le llaman Mercurio, que era el que hablaba. Entonces hay una diferencia. A Pablo lo tenían abajo de Bernabé. Zeus, a Bernabé le decían Zeus y a Pablo le decían Mercurio, porque era el que hablaba. La enfermedad de Pablo lo hacía verse mal, y en el primer viaje misionero ya tenía esta enfermedad, y pudo haber sido blanco de desprecio, o de asco, o de simplemente no quererlo ver. Venimos del regaño, ¿no? Venimos del regaño que ustedes guardan sábados, guardan la luna nueva, guardan las fiestas, y ahora les está dando por su lado, ¿verdad? Cuando yo fui, ustedes me recibieron. ¿Y cómo me recibieron? Como un ángel de Dios. O sea, les tenía mucho cariño porque cuando él fue, lo recibieron como si fuera un ángel de Dios. Y voy a pedir que nos lean Hechos 14, 8 al 12. Que es Pablo y Bernabé en Listra. Hechos 14, del 8 al 12. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licacónica: dioses bajo la semejanza del hombre que han descendido a nosotros. Y Bernabé se llamaba Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Y aquí vemos que los consideraron dioses. Entonces la recepción que le dieron a Pablo y a Bernabé eran como dioses. Y también tenemos ejemplos en la Biblia de gente, de personajes que recibieron a enviados de Dios. ¿Sí? Bueno, y un ejemplo de alguien que recibió enviados de Dios. Tenemos Abraham. Aquí vamos a ver el ejemplo de Abraham. ¿A quién recibió Abraham? A 3 hombres de Dios. ¿Sí? Eso lo vemos en Génesis 18, del 1 al 5. ¿Alguien que lo lea? Génesis. En Génesis, ¿cómo se recibe a los hombres de Dios según Abraham? De hecho, aquí dice lección 8: 3 visitan a Abraham, aprendiendo los personajes de la Biblia. No os olvidéis de la hospitalidad. Más para que se den cuenta cómo recibieron a Pablo. Aquí está un ejemplo. Después le apareció Jehová
todos te ruego que no pases de tu siervo. Adelante, hermano. Hasta el 5, creo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavarle los pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan de despertar vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como hacen. Sí, así se reciben a los 3 hombres. Entonces, los pone en la sombra, les trae de beber y les limpia sus pies. Y manda a Sara que les cocinen alimentos para ellos. Así es como decían. Esta parte es una serie, es la serie de Abraham. No sé si alguno ha visto, de Génesis, perdón. Es la serie de Génesis que ha visto. Y está muy bonito el ejemplo de cómo recibió Abraham a los 3 hombres de Dios. Todo así, detalle por detalle, todo lo que les digo. Entonces, ¿cómo recibieron a Pablo? Este es un ejemplo de cómo se recibe a la gente que es enviada por Dios. 15. Gálatas 15. Continuamos. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dar. ¿Sí? Entonces los Gálatas cuando recibieron a Pablo, eran, al menos los hermanos, ¿verdad? Los que creyeron, lo recibieron con gran gozo. Pablo ve lo positivo, ¿verdad? Porque en Galacia también salieron apedreados, pues prácticamente de todas las ciudades, pero tuvieron gran amor hacia todos los hermanos. Y observen la satisfacción de los Gálatas. Los Gálatas hubieran hecho cualquier cosa con tal de agradar a los apóstoles. Y aquí menciona su enfermedad. Si hubieran sacado sus ojos, sus propios ojos, para darles. O sea que había una convivencia y un amor fraternal entre ellos, entre los Gálatas y Pablo, en ese tiempo. Aquí vemos un ejemplo en Hechos 13. Los gentiles, pues sí, Pablo llegó a la sinagoga, ¿verdad? Pablo llega a la sinagoga y predica, y los prosélitos, o están arriba, y si no hay arriba, pues están afuera. Sale Pablo de la sinagoga, ¿y qué le piden los gentiles? Que predique afuera, donde podamos oírlo, ¿verdad? Y Pablo, una semana después, al siguiente sábado, predica para todo el pueblo. O sea, esos gentiles que estaban ahí invitaron a los demás, como nosotros en una campaña, ¿verdad? Invitaron a los demás. Los que subieron el primer sábado por la ventana, dijeron, no, hermano, queremos que esté aquí donde nosotros podamos oírlos y traer más gente para que oiga lo que usted está diciendo. ¿Y qué pasó? Llegó, dice ahí, que casi todo el pueblo del cielo. Hermano, pero entonces no estudiaban como ahorita estudian nuestros hermanos, porque Dios les daba la sabiduría para Sí, hermano. Y no estaban muy retirados, o no tenían todo el alcance, no podían estar juntos gentiles con judíos. ¿Sí? Entonces le pidieron de una manera que les hablara, pero a todo el pueblo. ¿Sí? Que eso lo hicieron el siguiente sábado. Y la gente no sabía, la gente, si usted ve la predicación de Pablo en Galacia, es un capítulo, pero es lo único que les enseñó. Eso está ahí, creo que en Hechos 13. Sí, en Hechos 13. También dice ahí, les pedí que leyeran Hechos 13 y 14. Ahí viene lo que predicaba Pablo. Ahí viene la predicación de Pablo en Galacia. Entonces, eso fue lo único que aprendieron los gentiles y los judíos. Pero con eso que aprendieron,
pudieron invitar a otras personas a que vinieran y oyeran eso que les estaban diciendo. Y viene todo el pueblo. Y ahí mismo Pablo les dice que los gentiles ahora también iban a ser parte del pueblo. Y se gozan los gentiles. También dice ahí en Hechos 14, creo que está en Hechos 14. Me he hecho pues su enemigo para decirles la verdad. Está cambiando el tono. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Y como vemos, eran amigos. Eran amigos cuando Pablo estuvo. Eran muy amigos. En el segundo viaje misionero seguramente les había advertido que lo que habían realizado los judaizantes. El segundo viaje misionero viene después de que el del concilio en Jerusalén. Entonces, cuando van en el segundo viaje misionero, muy seguramente Pablo les advirtió que los judaizantes iban a llegar. Entonces, por eso me he hecho pues su enemigo, porque yo les había dicho que esto podría pasar. Y ahora en la carta se lo vuelvo a reafirmar. ¿Sí? Soy su enemigo porque les digo la verdad. Pablo está demostrando a los Gálatas que un amigo siempre les dirá la verdad. ¿Manda? Sí. Y no lo que quiera uno oír. Nos duele, ¿verdad? Nos duele que nos digan y nos duele que nos reprendan. Al menos a mí me gustó mucho la carta de Tesalonicenses porque es una carta bien bonita, son puras felicitaciones. Felicitaciones y hagan más. Felicitaciones, sí, pero hagan más. Y aquí no, aquí es un regaño. Un regaño que yo le doy a mi la iglesia en Galacia. Y que tal vez no quieran oír porque parte de esto es que ellos estaban perdidos si seguían esta doctrina. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser su reacción? Pablo le dice, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Qué van a hacer con lo que están haciendo? Eso es lo que va a marcar si Pablo va a seguir siendo sus amigos, si la iglesia de Cristo en Galacia va a seguir siendo iglesia de Cristo en Galacia, o va a ser una sinagoga judía farisea. ¿Qué van a hacer? Y ejemplos tenemos, alguien que lo tenga, que lo pueda buscar. Segunda de Samuel 12:7. Ejemplos de amigos que dijeron sus verdades a otros compañeros. Y aquí vemos el ejemplo de Natán y David. David fue un gran rey, pero parte de los grandes reyes es que siguieron a Dios, número uno, ¿verdad? Número uno, siguieron a Dios. La gente con la que se juntaban siempre estuvieron con el sumo sacerdote, siempre estuvieron con el profeta, siempre siguieron lo que los escribas también leyeron. Y David tenía un profeta, Samuel ya había muerto, y este profeta de David era Natán. ¿Alguien que lo lea para dar un ejemplo de un amigo que regaña a otro amigo? Segunda de Samuel 12:7. Aquí vemos lo que le dice Natán. Aquí el problema cuál había sido, que David había tomado a Betsabé, mujer de Urías, había asesinado a Urías para tomarlo y pensaba que todos iban a quedar cubiertos sin ningún problema. Viene Natán y bueno, ¿cuál fue la reacción? Bueno, ¿y cuál era el castigo de David? La muerte del hijo que iba a tener con Betsabé.
Y aquí vemos, ¿cuál es la reacción de David? Alguien que lo acerca, ¿cuál fue la reacción de David? Oró, ayudó, vivió encerrado, ¿sí? Se puso en ceniza, se bañó en ceniza, y de nada le sirvió, ¿verdad? Pero esa fue su reacción. ¿Sí? Y aquí vemos esto también. Y vemos que su reino prevaleció. ¿Sí? Se arrepintió de lo que había hecho. El castigo cayó sobre él aún así, pero él se arrepintió. Y obviamente hay ejemplos positivos en la vida, pero también están negativos. Aquí vemos, él es el rey Ocosías. Y el profeta en los tiempos de Ocosías era Elías. Y Elías profetizaba sobre él, pero no le hacía caso. ¿Y cuál fue el destino del reino de Israel? ¿Alguien sabe cuál fue el destino del reino de Israel? Sí. Fue destruido. Israel fue destruido. Si se fijan en el Nuevo Testamento, Israel, cuando en el Nuevo Testamento, cuando vean Samaria, ahí es Israel. Y hay un hueco, se fijan, está Judea, Samaria, y arriba está Galilea. Entonces estaba separado, el pueblo judío estaba separado porque no tenía a Samaria. Pero vamos a apresurar porque ya llegamos todos. 17. Alguien que nos lea Gálatas 17. 4:17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Una vez establecido que Pablo es su amigo, ¿quiénes son los enemigos? Los judaizantes. Exactamente. Ellos, los judaizantes, mostraban gran interés porque se convirtieran a fariseos, ¿no? Que fueran judíos y fariseos, y querían apartarlos de los apóstoles. Pero este gran interés era gran interés, hermanos. Así iban y tomaban de la mano a la gente y la llevaban, y tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Gran interés. Tenían celo por convertir a los cristianos a ser los cristianos fariseos. Y bueno es mostrar celo, pero no bueno, ¿no? Porque Pablo igual llegó, Pablo y Bernabé llegaron y mostraron celo y querían que toda la gente siguiera a nuestro Señor Jesucristo, y mostraron celo en lo bueno. Pablo y Bernabé mostraron gran interés por ellos en el primer viaje misionero. Pablo y Silas también mostraron gran interés en el segundo viaje. Y 19. 4:19. Alguien que lea 4:19. Hijitos míos, porque en el vuelvo a sufrir dolores del pacto, hasta que Cristo sea formado de ustedes. Hijitos míos, de nuevo, otra vez lo puso para abajo, ahora sí. Ya les di para una buena punta. Ahora, hijitos míos, los considero mis hijos, por eso los regaño, porque son mis hijos. Por quien vuelvo. Ya era la segunda vez. En la primera vez ya lo vimos. ¿Qué hicieron la gente de Listra? Los consideraban dioses y andaban haciéndoles altar y les iban a matar un buey para sacrificarlo a ellos. Y se vuelven a sentir dolores de patria. Ya tenían problemas enseñándoles, ¿verdad?, a los hermanos, y ahora otra vez. Pablo añora a sus hijos y está afligido y quiere que sus hijos lo imiten. Hasta que Cristo sea formado en ustedes.
hasta que todo nuestro ser proclame la persona y los caminos de Cristo, que todos nosotros, todos nuestros pensamientos, todas nuestras obras, todas las obras y pensamientos de los Gálatas sean para Cristo. Y finalmente el 20, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Dice, quisiera estar con ustedes. Y viene, ¿dónde estaba? ¿Dónde andaría el apóstol Pablo? Algunos dicen que probablemente en Corinto. ¿Dónde estarían? El deseo del apóstol era estar con ellos para arreglar eso, y no podía, porque se recuerda que se quedó en Corinto y estaba esperando que vinieran Bernabé, Silas y que viniera Timoteo, y no podían moverse de ahí porque ahí iban a verse. ¿Y pues dónde están? Suponiendo que lo hubiera escrito en Corinto, pues de aquí hasta Galacia, no podía llegar. Mucha distancia. Lo más que podía hacer, enviar una carta. ¿Sí? Entonces lo que hace es enviar una carta. Estoy perplejo. Ahí terminas. Estoy perplejo, está asombrado de que esto haya pasado, pero aún así, como vemos, los considera sus hermanos y espera que se arrepientan. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy. La próxima clase vamos a terminar el capítulo 4 y hacemos la invitación, ¿verdad? Si alguien ya ha oído la palabra y sabe los pasos para venir a ser miembro de la Iglesia de Cristo, lo invitamos. Va a haber un himno de invitación para que si alguien quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo el día de hoy, bien lo puede hacer, y lo esperamos para que pase al frente.